Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacat, consultor agrícola, y el día de hoy en este episodio del podcast vamos a hablar sobre si realmente la agricultura puede ser sustentable. Y creo que hablar sobre este tema es muy ad hoc a los tiempos que corren actualmente, donde el tema de la sustentabilidad está cada vez más presente en el agro, y de hecho en los siguientes años y décadas seguramente la importancia de la sustentabilidad de la producción agrícola será todavía cada vez más importante. Por supuesto, antes de continuar con el tema, los invito a que se suscriban a mi canal en WhatsApp de Agronación, así se llama el canal, Agronación, lo pueden encontrar ustedes en WhatsApp en el apartado de canales, o aquí en la descripción del episodio les dejo el enlace para que se suscriban gratuitamente. En este canal, todos los días de lunes a viernes, comparto un breve contenido de 2 a 3 minutos sobre una idea del agro. Así que ya saben, pueden suscribirse en WhatsApp en Agronación. Bueno, para comenzar a hablar sobre el tema de la sustentabilidad de la agricultura, primero necesitamos tener un poco de contexto para entender la magnitud del problema del que estamos hablando. Les voy a dar solamente algunos datos relevantes. Primero que nada, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, indica que la agricultura es la actividad humana responsable del 14% de las emisiones contaminantes. Puede no parecer mucho 14%, sin embargo, para mí es bastante relevante. Por su parte, la FAO y el Banco Mundial mencionan que la agricultura utiliza, con muy poca eficiencia por cierto, el 70% del agua dulce disponible en el mundo. Esto, si ustedes van al Banco Mundial, a la página del Banco Mundial y ven las estadísticas, pues va a variar un poco. A nivel global es el 70%. En el caso de Estados Unidos es un poco menos porque el tema de la industria también se lleva muchísima agua. En el caso de México me parece que incluso anda por el 75% del agua dulce que se extrae anualmente en el país. Ese 75% se utiliza en la agricultura. Por su parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indica que la agricultura es la actividad humana responsable del 80% de la deforestación global. Entonces, entendiendo estas cifras, hay muchísimas más, obviamente esto nada más es para poner un contexto y entender la magnitud del problema cuando hablamos de que tenemos que hacer agricultura sustentable. Si la agricultura quiere ser sustentable, se necesitan mejoras y mejoras considerables. Ahora bien, vamos entonces a la pregunta central de este episodio. ¿Puede la producción agrícola llegar a ser realmente sustentable? Es una pregunta difícil de responder, no podríamos decir sí o no de manera tajante, así que vámonos parte por parte. Primero que nada, cualquier tipo de agricultura, y aquí estamos hablando de intensiva, extensiva, pero también agricultura ecológica, orgánica, representa la modificación y el desequilibrio del ambiente. Si tú llegas a un terreno donde nunca se ha plantado nada, que es un terreno, digamos, que tiene un ecosistema nativo, y tú piensas en ese terreno producir algún tipo de alimento, desde ese momento en que comienzas a cambiar el uso del suelo, tú modificas el ecosistema o ese microecosistema, y eso obviamente no es, digamos, medioambientalmente amigable, pero pues como seres humanos, como sociedad, necesitamos producir alimentos y necesitamos ocupar cierto terreno, que es justamente pues lo que hacemos en todo el mundo. Entonces, ya de inicio, cualquier tipo de agricultura implica la modificación del ambiente o del ecosistema en el cual estamos. Ahora bien, si ya partimos desde el inicio de un balance negativo en términos de sustentabilidad, en términos de cuidado del medio ambiente, ¿hay alguna manera en la cual se puedan implementar acciones para compensar dicho impacto? Sí, hay muchísimas formas y de hecho el concepto de agricultura regenerativa me gusta bastante porque cuando nosotros hablamos de regenerativo, cuando hablamos de regenerar algo, el simple hecho de mencionar ese término implica que ya por ende estamos aceptando que ese algo lo hemos perjudicado y que por lo tanto tenemos que regenerarlo. Pero antes, la producción agrícola en sí misma también implica un impacto medioambiental. Todos los combustibles fósiles que quema la maquinaria agrícola para realizar las labores que se tienen que realizar pues obviamente se contabilizan como emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
pero también, por ejemplo, si nosotros realizamos la rotación del suelo, se está liberando carbono a la atmósfera. Cuando se realizan prácticas de quemar los residuos de cosecha, se está liberando carbono a la atmósfera, y todo esto pues obviamente implica un cierto impacto en el ecosistema, en el ambiente en general, en el ambiente global, incluso podríamos decirlo. Y esto solo hablando de cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero. Porque si nos metemos al tema de la degradación del suelo, del uso ineficiente del agua, de la presión que se genera sobre los hábitats de ciertos animales, de ciertos insectos, pues obviamente podemos imaginarnos que el impacto de la agricultura en el ambiente es enorme. Y eso es justo lo que de una u otra manera hay que comenzar a equilibrar mediante actividades de regeneración del ambiente. Ahora bien, un punto que es bien importante y que a veces se nos olvida considerar es que no todo es negativo en lo que respecta a la agricultura y su impacto en el ambiente. ¿Por qué? Porque la agricultura también puede tener o tiene de hecho un impacto benéfico en el ambiente. ¿Cómo? Pues como bien sabemos, dentro del proceso de la fotosíntesis, todas las plantas, dentro de lo que entran los cultivos agrícolas que el ser humano requiere, pues dentro de ese proceso de fotosíntesis se requiere dióxido de carbono. Por decirlo de manera simple, uno de los ingredientes que comen las plantas es el dióxido de carbono. Lo tienen que fijar para poder realizar sus procesos fisiológicos, y obviamente esto implica una absorción de carbono de la atmósfera. Y estamos hablando de que si sumamos toda la biomasa de cultivos a nivel mundial, pues también hay una absorción grande de carbono que es importante contabilizar de alguna manera como un impacto benéfico de la agricultura hacia el ambiente. Obviamente, pues aquí todo ese dióxido de carbono que se absorbe, si en algún momento se llegan a quemar los residuos de la cosecha o los residuos que quedan después de cosechar los productos que nos interesan, pues obviamente se va a volver a liberar ese dióxido de carbono y la combustión va a ser incluso que se libere un poco más. Pero es importante tener en mente que las plantas al fijar carbono también pues absorben carbono de la atmósfera, y ese es un impacto que hay que considerarlo como positivo. Entonces no todo de la agricultura es negativo. Ojo, cuando hablamos de impacto medioambiental. Ahora bien, aquí viene la parte difícil. Si nosotros queremos compensar un cierto impacto negativo de la agricultura, ¿cómo lo vamos a compensar si no sabemos exactamente, con números, cifras y datos exactos, cuál es ese impacto? Durante prácticamente toda la historia de la agricultura había sido muy difícil, casi tirándole a imposible, obtener datos sobre el impacto que tiene la agricultura en el ambiente, y datos no solamente cualitativos sino cuantitativos. Actualmente, con las plataformas tecnológicas, con la integración de las herramientas de inteligencia artificial, poco a poco está siendo viable el poder medir el impacto, que difícilmente en algún momento llegaremos a medir el impacto exacto, con total certeza, en decir, esta plantación durante esta semana tuvo este impacto en el ambiente a través de ciertas toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, a través de cierto porcentaje de degradación del suelo. Será difícil llegar a ese punto, pero por lo menos necesitamos que las herramientas tecnológicas nos ayuden a obtener una estimación lo más precisa posible, obviamente, de cuál es el impacto negativo que está teniendo una huerta, y en este caso podemos hablar incluso a nivel de hectárea, a nivel de parcela. Habría que definir obviamente cuál sería la unidad de medición, pero debe de considerar este sistema o esta plataforma, pues no solamente el impacto negativo, sino debe también de considerar o hacer una estimación a través de ciertos cálculos computacionales sobre cuál es el impacto positivo que tiene la agricultura mediante la absorción de carbono de la atmósfera, para de esta manera pues hacer un balance y determinar qué es lo que salimos debiendo, ¿no? En este caso, al nosotros obtener, o en este caso a cada agricultor, a cada empresa de producción agrícola, al obtener qué es lo que salen debiendo, pues ahora sí ya es más factible que puedan establecer
acciones, que puedan establecer acciones dentro de una estrategia coordinada para poder compensar eso que les hace falta equilibrar. Y al hablar de acciones concretas podríamos dedicar otro episodio. Podríamos meter la implementación de energías renovables para compensar un poco en el tema del gasto energético. A lo mejor no utilizar tanto los combustibles fósiles. Se podrían también destinar ciertas áreas del huerto a plantar árboles para tener ahí un poco de reforestación, o esta reforestación se podría, hacer en otras áreas, se podría invertir en ello. Todavía no existen muchos mecanismos precisos para que un agricultor o una empresa de producción pueda compensar su impacto en el ambiente. Claro, la mayoría todavía ni siquiera conoce cuál es su impacto en términos medibles. Y aunque estoy completamente consciente de que los retos de la agricultura en torno a la sustentabilidad son enormes, la realidad es que no se trata de una cuestión de si se puede lograr o no. Creo que es una completa necesidad. Yo digo que la sustentabilidad es el camino a la sostenibilidad en el campo. Una empresa de producción agrícola que quiera ser sostenible económicamente hablando, es decir, como un negocio de cara al futuro, no sé, muchas décadas hacia el futuro, pues tiene que priorizar la sustentabilidad para no acabarse con los recursos que tiene disponibles, en este caso recursos naturales. Entonces, en algunos momentos podría incluso parecer que la cuestión de la sustentabilidad es una inversión. A veces parece que es un gasto más que tienen que hacer los agricultores. Y sí, si lo vemos de esa manera, es un gasto a corto plazo que se tiene que ir haciendo, pero para que el negocio pueda subsistir, prosperar a largo plazo. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿El agro realmente puede llegar a ser sustentable, más sustentable de lo que es ahora? ¿Puede llegar a un nivel de sustentabilidad que ni siquiera pensemos en estos momentos? ¿Qué opinas? Puedes pasarme tus comentarios sobre este tema en podcastagricultura.com/contacto. Ahí tienes un formulario de contacto que me llega directamente a mí cuando escribes ahí y con mucho gusto te responderé. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.